Ok, pues entonces les comparto mi pantalla. Mm, ¿Pueden ver mi pantalla todos? Sí, profe. Ok, pues bueno, a ver. Ya la semana pasada empezamos a hablar sobre lo que es un cambio de fase, ¿sí? Hoy únicamente nos hemos centrado en estudiar la transición líquido-vapor, ¿sí? Y todo lo que estudiamos la semana pasada se resume en lo que está en esta diapositiva, ¿no? Nosotros iniciamos con un fluido, por ejemplo, agua, el cual está a temperatura ambiente de 20 grados y estudiamos un proceso en el cual la presión se mantiene constante. ¿Sí? En todo lo que ahorita voy a platicarles esta presión constante, ¿no? Entonces tenemos un fluido a temperatura ambiente dentro de un volumen, ¿no? Dentro de un volumen con un pistón que puede ser desplazado. ¿Eh? Entonces lo que hacemos es que le damos calor al sistema, ¿sí? Esto causa que la temperatura del líquido comience a aumentar y eso implique una ligera expansión en el volumen, ¿sí? Previo a que comience a haber la transición, el cambio de fase de líquido a vapor, pues bueno, la temperatura ronda los 100 grados, ¿sí? Conforme nosotros continuamos dándole calor al sistema, el agua, en fase líquida, conforme continuamos dándole calor, comienza a suceder un cambio de fase, ¿sí? Es decir, conforme el cambio de fase se está llevando a cabo, la temperatura se mantiene constante, ¿sí? Pero como no hemos continuado dándole calor al sistema, tenemos la transición líquido-vapor, ¿sí? Aquí en el que dice estado 3, el líquido está en color rosa y el vapor está en color gris, ¿no? Nosotros continuamos dándole calor al sistema, la temperatura se sigue manteniendo constante, pero el proceso de transición de fase, de cambio de fase líquido-vapor, continúa desarrollándose, ¿sí? En todo este proceso el volumen, digamos el émbolo, sigue expandiéndose, sigue moviéndose, implicando que el volumen va aumentando, ¿sí? Vamos a llegar a después de algún cierto tiempo, todo el líquido se va a convertir en vapor, ¿sí? Justo cuando la última gota de líquido se ha evaporado, tenemos lo que se le llama el estado 4. Si nosotros continuamos dándole calor al sistema, ahora sí, el sistema termodinámico va a ir aumentando su temperatura y va a continuar con una expansión en el volumen, ¿sí? Y podemos llegar, por ejemplo, al estado 5, ¿sí? Este, digamos, toda esta historia que les acabo de contar sería el proceso de cómo logramos un cambio de fase, iniciando originalmente con una fase este, líquida a temperatura ambiente y llegando a, a una fase gaseosa de un vapor saturado en el estado 5, donde la temperatura pues, ya aumentó, ¿no? Aquí que llega a los 300 grados solo es un ejemplo, ¿no? Digamos, la temperatura puede seguir aumentando. ¿Sí? Este es un recordatorio de lo que vimos la semana pasada. Digamos, lo que se presenta en esta diapositiva, bueno, es algo muy pictórico, un escenario, ¿no? De lo que está sucediendo. Pero bueno, en este curso de termodinámica, pues tenemos que estudiar ese tipo de fenómenos usando las herramientas que nos dan bueno, que nos da el campo, la física y las matemáticas, ¿no? Este tipo de proceso que se lleva a alguna presión en particular, específica, se puede condensar todo el proceso que les acabo de describir empleando un diagrama temperatura contra volumen específico, ¿sí? Donde bueno, tenemos el diagrama temperatura contra volumen específico y cada una de estas líneas rosas representa
una trayectoria del proceso termodinámico que les acabo de platicar a diferentes presiones, ¿sí? Por ejemplo, cuando la presión es de una atmósfera, tenemos, digamos, eh, a bajas temperaturas y un bajo volumen específico, tenemos una fase líquida, ¿no? De hecho, todo lo que está aquí del lado, como esta línea con alguna pendiente, es lo que se le llamaría la fase líquida, ¿no? Después, aquí en todos los casos hay una inflexión, ¿sí? Lo cual nos dice que hay una temperatura y un volumen específico en particular donde comienza a llevarse a cabo el cambio de fase líquido-vapor. Esta línea horizontal representa la región o el intervalo en el cual a una temperatura constante estamos teniendo un incremento en el volumen específico y estamos tendiendo justamente en esta región donde hay líneas horizontales la coexistencia líquido-vapor, y es donde precisamente se está llevando el proceso de transición líquido-vapor hasta que aquí donde de nuevo hay un cambio de pendiente, donde hay una inflexión, logramos únicamente la existencia de vapor dentro del volumen, ¿sí? Dense cuenta que cada una de estas líneas es a alguna presión en particular, ¿sí? Ok, bueno, si nosotros unimos, digamos, trazamos una línea que va de un punto de inflexión a otro, ¿sí? Vamos a poder lograr una curva como la que está aquí dibujada, ¿sí? Donde nuevamente la información que aquí les platiqué en esta diapositiva es la misma que está aquí, ¿no? Solo que aquí lo que hemos obtenido es ¿cómo le llaman esto? Un domo, ¿no? Donde a la izquierda de la línea rosa continua tenemos una región que solamente contiene líquido. Aquí por debajo de esta línea rosa continua tenemos la región de coexistencia líquido-vapor y a la derecha tenemos la región de vapor. Lo relevante de esta curva es la siguiente. Dense cuenta que esta curva, este domo, tiene un punto máximo. Y ese punto máximo se le llama punto crítico. Y el punto crítico es un valor de referencia de la temperatura, de la presión y de volumen específico que nos dice que por abajo de este punto crítico, nosotros siempre vamos a poder estudiar y revisar la transición líquido-vapor y va a haber alguna pequeña región, bueno, pequeña o grande, depende de dónde estemos, donde van a coexistir líquido-vapor y vamos a poder estudiar la transición líquida a la región vapor. Pero por arriba del punto crítico ya no existe dicha transición de fase, ¿no? Digamos, deja de tener sentido y pues simplemente arriba del punto crítico podemos ir calentando el sistema, pero no va a haber ningún cambio de fase, ¿sí? Esa es la razón por la cual el punto crítico es un punto de referencia, ¿sí? Así que por favor esto que les acabo de comentar no lo olviden. Luego, otro punto relevante de esta curva, de este domo, es que nos da información de lo que le llamamos la temperatura y presión de saturación, ¿sí? Precisamente la temperatura y presión de saturación es el punto en el cual tenemos este cambio bueno, es justamente la presión y la temperatura a las cuales comenzamos a tener la transición líquido-vapor, ¿sí? Claro, esta transición, este inicio de transición líquido-vapor se lleva a cabo a algún volumen específico en particular para la región líquida y algún volumen específico particular para la región de vapor, ¿no? Donde ya únicamente obtenemos a partir de algún volumen ya únicamente tenemos vapor dentro del pistón, ¿sí? Entonces, nosotros lo que revisamos, teniendo en cuenta esto que les acabo de platicar de la presión y temperatura de saturación, es que estuvimos revisando un conjunto de ejercicios de la clase pasada, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Sí,
Ok, pues, antes de retomar sus ejercicios, me gustaría también recordarles un poco de lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Para poder retomar, ¿no? Esta sí se les olvidó. Ok. Em, Cuando le llaman, bueno, regular, muchas veces algunas cantidades extensivas se les llama, bueno, que es alguna cantidad específica, ¿no? Por ejemplo, el volumen específico no es más que el volumen normal, el que medimos en metros cúbicos, dividido entre la masa, ¿sí? Es decir, el volumen específico se define como el volumen entre unidad de masa de sustancia que estemos estudiando. Recordemos que hasta ahorita lo único que hemos estado revisando o estudiando es sustancias puras, ¿no? Es decir, nosotros cuando estudiamos el volumen específico de alguna sustancia pura, si referimos a que ese volumen específico significa que estamos calculando el volumen por unidad de masa de sustancia, ¿sí? Otro ejemplo de cantidad específica es la energía interna específica, ¿sí? Que no es más que la energía interna U dividida entre la masa de la sustancia, como se ve al fondo de esta diapositiva, ¿sí? Otra cantidad que vale mucho, bueno, que es muy común encontrarse en, en procesos eh, físico-químicos y en general en cualquier tipo de industria, es que cuando nosotros tenemos algún flujo de materia, ¿no? Tenemos la entrada de alguna cantidad de materia por un lado, ¿no? Entra un volumen y así como entra algún volumen de materia, sale, ¿no? Si nosotros queremos estudiar el proceso de flujo de materia, hay una cantidad que vale la pena revisar, la cual se le llama la entalpía. Y la entalpía se denota por la letra H mayúscula y se define como la suma de la energía interna más la presión a la cual está el sistema por el volumen, ¿sí? Noten que la entalpía tiene unidades de joules, ¿sí? Es decir, unidades de energía. También la entalpía, al ser una cantidad extensiva, una propiedad extensiva, se puede definir en términos de una entalpía específica, la cual sería dividir todos los factores que están aquí entre la masa. Si dividimos la entalpía H mayúscula entre la masa, tenemos una entalpía específica. Si dividimos la energía interna entre una masa, obtenemos la energía interna específica. Si dividimos el volumen total entre la masa, tenemos el volumen específico. ¿Sí? Es decir, la entalpía se puede expresar ya sean como una entalpía específica o como una entalpía total. ¿Sí? Más adelante vamos a checar ejemplos pues, del cálculo de esta cantidad a partir este, de tablas. ¿Sí? Ok. Bueno, ok. Yo aquí he estado platicando eh, pues, de que en algún tipo de proceso siempre podemos tener la coexistencia líquido-vapor, ¿no? También nosotros podemos preguntarnos, bueno, ok, si tengo dos fases que están coexistiendo y cada una de esas fases tiene alguna masa y ocupa algún volumen, pues bueno, también puedo conocer cuál es la masa total del sistema, ¿sí? La masa total del sistema se calcula como la masa que ocupa, la masa que tiene el fluido más la masa, bueno, o líquido, más la masa que tiene el gas, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? O sea, si tengo la coexistencia de dos fases, cada una de esas fases tiene alguna masa, ¿no? Donde la masa del fluido se denota como M sub F y la masa del gas se denota como M sub G. Eso implica que la masa total dentro del volumen tiene que ser la suma de la masa del fluido más la suma de la masa del gas, ¿sí? Y esa masa total la denotamos por la letra M, ¿sí? Al igual que sucede con la masa, también debe de suceder con el volumen, ¿no? Tanto la fase líquida te ocupa un volumen B sub F, como la fase gaseosa ocupa un volumen B sub G. Si sumamos los volúmenes que ocupan cada una de las fases, vamos a obtener un volumen total, ¿sí? Que se denota con la letra V. ¿Ok? Si nosotros combinamos
eh, este par de definiciones, otra forma de expresar el volumen total o volumen promedio de la mezcla es a través de esta ecuación, ¿no? Que si se dan cuenta, es el producto de la masa del fluido por el volumen del fluido o del líquido, más la masa del, del gas por el volumen del gas, ¿no? Todos estos son específicos, ¿sí? Bueno, pues otra cantidad que vale mucho la pena también revisar es lo que se le llama la calidad X. Acuérdense que ahorita estamos, todo lo que hemos ahorita platicado la semana pasada y lo que vamos a practicar hoy, se refiere a la coexistencia líquido-vapor, ¿no? La calidad X es una cantidad que nos permite calcular o saber qué porcentaje de todo el, qué porcentaje del, eh, de la sustancia termodinámica que está dentro del volumen es vapor, ¿sí? Es decir, la calidad de X nos dice qué parte de toda la sustancia que estamos ocupando está en fase de vapor. Razón por la cual la calidad de X se define como la masa del vapor dentro del volumen entre la masa total. ¿Sí? La masa del vapor quedamos que se escribe como M sub G y la masa total ya dijimos previamente que se escribe como la M, ¿no? Donde la M es la suma de la masa del fluido más la suma de la masa del gas. ¿Sí? Dense cuenta que la masa tiene unidades de kilogramos, la masa del vapor tiene unidades de kilogramos, la masa total tiene unidades de kilogramos. Entonces, kilogramos entre kilogramos se eliminan. Eso implica que la calidad de X es un número, ¿sí? Que no tiene unidades y además su valor va entre 0 y 1, porque por ejemplo, cuando estamos a temperatura ambiente, no hay vapor, por ejemplo, entonces la masa del vapor es 0 y el valor que tiene X es 0. Por el otro caso, cuando ya todo el líquido se evaporó y se convirtió en vapor, pues la masa total del vapor tiene que ser igual a la masa total del sistema, implicando que la calidad de X tiene que ser igual a 1. Es decir, la calidad de X, o su valor de la calidad de X, el valor de la calidad de X oscila entre 0 y 1. ¿Sí? Esto por favor no se les olvide. Es un detalle. Si en algún momento se encuentran que X es negativo, significa que se equivocaron en algo, o que X es mayor que 0, que 1, perdón, también hubo un error. ¿Sí? Luego, si combinamos esta definición de la calidad con esta definición del volumen promedio o total de la mezcla, pues bueno, podemos llegar a esta definición, ¿no? Que dice que el volumen promedio o total de la mezcla es el volumen del que ocupa el líquido más la calidad de X por diferencia de los volúmenes, ¿no? Que ocupa tanto el líquido, perdón, el gas como el líquido, ¿sí? Por ejemplo, de aquí podemos despejar el volumen, la calidad de X, y esta es otra forma de calcular dicha cantidad, ¿sí? Bueno, a ver, este es un recordatorio para los que se les hubiera olvidado. ¿Alguna pregunta o duda? Antes de movernos con, a los problemas, a continuar revisando los problemas resueltos. No, profe, hasta el momento. Ok, bueno, pues esto fue un recordatorio para poder continuar con los ejercicios resueltos. Sí, miren mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, pues bueno, a ver. Este PDF ya se los hice llegar, creo que el viernes pasado. ¿Eh? Igual viene aquí un pequeño repaso por si... también ya les mandé las diapositivas, por si algo se les olvida. ¿Eh? Digamos, los primeros 3 ya los revisamos. ¿Sí? Ah, no, estos primeros 4. Ay. ¿Te acuerdan hasta dónde revisamos la clase pasada? Creo que revisamos por completo esta primera sección. Ok, a ver.
Pues vamos a empezar con lo que es la calidad, ¿no? Vamos a revisar algunos ejemplos que tienen ejercicios resueltos que tienen que ver con el cálculo de la calidad X. Nuevamente en esta sección viene un recordatorio. O sea, la información que está aquí escrita es la misma que viene en las diapositivas. ¿Sí? Ok, bueno, a ver, primer ejemplo, ¿no? Dice, un recipiente contiene 85 kilogramos de agua a 155 grados centígrados. ¿Sí? Dice, si el 80% de agua se evapora, determina la presión en el recipiente y la calidad, ¿no? A ver, les comentaba en la clase anterior que estos ejercicios hay que leerlos con calma, ¿no? Y prestar atención, ¿no? A ver, dice, o sea, los 85 kilogramos es un total de agua, ¿no? O sea, hasta este punto dice que hay 85 kilogramos de agua, ¿sí? A 155 grados. Nada más en esta única frase, en esta frase nos dice que hay agua, ¿no? No nos especifica, pues, qué porcentaje es líquido, qué porcentaje es vapor. Bueno, y después nos dice que el 80% de agua se evapora, ¿sí? Es decir, el 80% de estos 85 kilogramos es vapor, eso implica que el 20% es líquido, ¿están de acuerdo? Sí. Ok, pues, ¿no? Solo a ver, de la pura lectura podemos sacar esta lógica, ¿no? Luego nos dice que el agua está a 155 grados. Al igual que la clase anterior, pues tenemos que ir a la tabla de propiedades para el agua, donde aparezca en la primera columna la temperatura, ¿no? A ver, aquí está una tabla que nos dice la información del agua saturada, ¿no? Entonces tenemos que buscar la temperatura que nos dice el problema, que son 155 grados. Aquí están. Ahí, ¿no? Acuérdense que esta tabla es de mucha utilidad porque si nosotros localizamos la temperatura de interés, que aquí son 155 grados, la segunda columna nos da la presión de saturación, ¿no? Aquí dice que la presión de saturación a los 155 grados es de 543.49 kilopascales, ¿no? Y no solo eso, si nosotros localizamos la temperatura a la cual está el sistema, repito, nos da la presión, saturación, pero también nos da el volumen específico al cual comenzamos a tener al cual encontramos el líquido saturado y también nos da el volumen específico al cual encontramos el vapor, ¿sí? El vapor húmedo, ¿sí? Es decir, lo que aparece en las primeras 4 columnas es la información que nos tenemos que llevar, que echar en la bolsa y nos lo tenemos que llevar, ¿no? Es decir, nosotros copiamos esta información que está aquí, porque ya una vez que localizamos la temperatura, esta tabla nos da la información de la presión de saturación en kilopascales y también nos da la información del volumen del líquido en la tercera columna y del volumen del vapor en la cuarta columna. ¿Sí? Recuerden que el volumen específico está en metros cúbicos entre kilogramos. ¿Sí? Entonces, a ver, nos llevamos esta información. Aquí está, ¿no? Copiamos y pegamos, ¿no? Aquí está la temperatura que nos da el problema. Aquí ya de la tabla sacamos estos datos, o simplemente copiamos y pegamos. O sea, bueno, digamos, estos 4 datos, el primero nos los dio el problema. Los otros 3 los sacamos de la tabla directamente. Yo no hemos hecho nada más que revisar la tabla, ¿no? Nos da la presión de saturación, nos da el volumen del fluido, del líquido, y nos dio la tabla el volumen del gas, ¿no? Hasta aquí no hemos hecho nada. ¿Sí? Ahora, ok, entonces la presión del recipiente, pues la pudimos conocer porque ocupamos la tabla, ¿no? La otra cantidad que nos pregunta el problema es cómo calcular la calidad, ¿sí? Si se acuerdan, la calidad se calcula como la masa del vapor entre la masa total. La masa total, M, no la del problema, que son 85 kilogramos, ¿sí? Y la masa del gas tiene que ser el 80% de esos 85 kilogramos. A ver, pregunta,
¿Cómo le hacen o cómo le haríamos para conocer el 80% de estos 85 kilogramos? Con una regla de 3, ¿no? Ok, se hacen la regla de 3. A ver, dejen si quieren lo hago aquí. A ver. El problema dice que son 85 kilogramos, ¿no? El problema dice que 85 kilogramos es el 100%, ¿sí? Y no queremos conocer el 80%, ¿no? A ver, dejen algo esto más grande, ¿no? Es decir, esto es una regla de 3, ¿no? Esto significa que si multiplicamos, si queremos conocer X, eso sería multiplicar 80% por 85 kilogramos, y todo esto se divide entre 100%, ¿no? Si ustedes hacen esta regla de 3, les da que X es igual a 68 kilogramos, ¿no? Es decir, si nosotros sacamos la razón del 80% del volumen, de la masa total, y la dividimos entre la masa total, nos da que la calidad es de 0.8, ¿sí? A ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Ok, pues, vamos con un siguiente problema. Dice, un recipiente contiene 26 kilogramos de agua en una mezcla líquido-vapor, ¿no? Es decir, aquí está la masa total, ¿no? Dice, el agua en el recipiente tiene un volumen específico promedio. O sea, el volumen específico promedio se refiere al volumen total, ¿no? De 4.56 metros cúbicos entre kilogramo. Si la mezcla está a una temperatura de 45 grados centígrados, determinar la presión, la calidad y el volumen de la fase de vapor, ¿no? Nuevamente, el problema nos da la temperatura a la cual está el sistema, es agua, ¿no? Entonces, de nuevo tenemos que irnos a la tabla, ¿no? A ver, me tengo que ir a la tabla, hasta el final. Tengo que buscar la temperatura de 45 grados, que aquí está, ¿no? Y aquí me dice la presión de saturación en kilopascales. Aquí me da la información del volumen específico del líquido saturado y el volumen específico del vapor saturado, ¿no? Nuevamente, esta información me la echo en la bolsa, tomo nota y me la llevo, ¿no? Aquí me regreso el problema. Es este, ¿no? Ah, no. ¿Dónde está? Ah, no, está más arriba. Aquí está, ¿no? 45 kilogramos, acá está la presión de saturación que salió de la tabla. Y aquí tenemos el volumen específico de la fase fluida y la fase, bueno, de la región líquida y de la región de vapor, ¿no? Entonces, a ver, lo primero que nos preguntan es por la presión, ¿no? Luego la calidad. Como lo menciona aquí, el agua o la sustancia en este caso dice que volumen específico promedio, ¿no? Recuerden que volumen específico promedio también le llamamos volumen total, ¿sí? Y es esta cantidad, ¿no? Esto nos lo da el problema y estos volúmenes nos los dio la tabla. Entonces podemos ocupar esta ecuación para conocer la calidad, ¿sí? Simplemente sustituimos valores, ¿no? Esto es 4.56, nos los dio el problema originalmente. Y este 0.01 el volumen que ocupa la fase líquida, que nos lo dio la tabla. Aquí se ocupa el volumen del gas, que es de 15.251 que salió de la tabla, menos nuevamente la región perdón, el volumen del fluido, ¿no? ¿Sí? Digamos, si hacemos la operación, ya nos dice que la calidad es de 0.299, ¿sí? Digamos, no hemos hecho nada más que leer con atención el problema y ocupar la tabla. Punto. ¿Sí? Y luego, el último que nos pide el problema es calcular el volumen de la fase de vapor, ¿no? Pero aquí se refiere al volumen total, no el volumen específico. ¿Sí? Entonces,
Por ejemplo, si nosotros ya pudimos calcular la calidad, conocemos la masa total, que son 26 kilogramos, eso implica que podemos conocer la masa del gas, ¿están de acuerdo? La masa del vapor. Si la despejamos, damos que la masa del vapor es el producto de la calidad X por la masa total, ¿no? En el paso anterior determinamos que la calidad X es de 0.299 por la masa total, que son 26 kilogramos, ¿no? Si hacemos este producto, obtenemos la información de que 7.7 kilogramos de la sustancia están en fase gas, ¿no? Ahora, acuérdense que este volumen del gas es el volumen específico, ¿no? Es decir, es el volumen total entre la masa, ¿no? Entonces, el volumen total no va a ser más que la masa total, bueno, la masa que tiene el gas por el volumen específico del gas, ¿sí? Acordarse de esta definición que les di por aquí, ¿sí? El volumen específico, V, es el volumen total entre la masa, ¿no? Entonces, si despejamos de aquí el volumen V mayúsculo, que es el volumen total, es el volumen específico por la masa, ¿no? Esta es la que nos está ocupando. Entonces, aquí es la masa que se calculó en el paso anterior, que es de 7.7 kilogramos, se multiplica por el volumen específico que nos dio la tabla, que es 15.251, está aquí escrito. Si hacemos este producto, aquí ya nos dice cuál es el volumen total que ocupa el gas. ¿Sí? A ver, ¿alguna pregunta o duda? No, profe. Bueno, pues esto se va a desconectar. Se conectan otra vez, por favor. Bueno, mientras, a ver, continúo antes de que se desconecte. Ahora vamos con ejemplos que implican el cálculo de la entalpía. ¿Sí? Nuevamente en esta sección, pues viene un repaso, ¿no? Un recordatorio de lo que es la entalpía, ¿sí? Y al igual que sucedió aquí con por ejemplo, con las temperaturas de saturación, la presión de saturación, los volúmenes específicos de la fase líquida y de la fase gaseosa, también ahorita lo vamos a revisar, la entalpía está tabulada para cada sustancia, ¿sí? De hecho, a ver si me voy aquí a la última tabla. Por ejemplo, ¿no? A ver. Yo ahorita hemos estado trabajando con, ya sé que el problema nos dé la temperatura o la presión, ¿sí? Nosotros siempre podemos conocer la temperatura de saturación o la presión de saturación, el volumen específico de la fase líquida, el volumen específico de la fase del vapor, y si se dan cuenta, aquí hay otros 3 columnas que nos dan información de la... Entonces regresamos a lo que estábamos platicando. ¿Se me escuchan? ¿Sí ven mi pantalla? Sí. Ok, bueno, pues les decía, a ver. Cuando venga el almuerzo, ya nada más sale a los granos. A ver, entonces les decía, entonces para cada sustancia aquí, por ejemplo, está para el agua, ¿no? Por ejemplo, aquí al fondo hay para un refrigerante, ¿no? Siempre las tablas, bueno, o sea, en el futuro, ¿no? Ustedes van a poder checar estas tablas, o si hay algún dato que necesiten de una tabla, yo se los daré. Pero bueno, esto llévense el mensaje de que las tablas están en algún lado, ¿no? Siempre hay información disponible. Pero bueno, como les decía, nosotros podemos siempre conocer la temperatura de saturación, la presión de saturación, el volumen específico que ocupa, bueno, sí, que ocupa o que, la cual está cada fase, la fase líquida, ¿no? La fase de vapor, pero también hay tablas para cada sustancia que nos dice la entalpía de la fase líquida, ¿no? Que sería esta primera columna, la entalpía de la fase de vapor y la entalpía de la región de coexistencia, ¿no? Que sería este H sub FG. ¿Sí? Digamos, estas 3 tablas nos dan información para cada fase
¿no? De forma individual para la fase líquida, para la fase del vapor, y también para la región de coexistencia, ¿sí? Es decir, o sea, las tablas, espero que les quede, que vean la importancia de estas tablas, ¿no? O sea, las tablas nos dan bastante información de utilidad, simplemente hay que saber utilizarlas, ¿sí? Así que por favor, presten atención a ello, ¿sí? A ver, ¿alguna pregunta o duda? No, profe. Bueno, pues, entonces, a ver, ya me regreso a los problemas sobre entalpía, ¿no? Bueno, pues, y bueno, una forma de calcular la entalpía también es a partir de la entalpía de la fase fluida, por la calidad, por la entalpía de evaporación, ¿no? De coexistencia entre la fase fluida y la fase del gas, ¿no? Digamos, a ver, vamos a resolver. Acuérdense que de nuevo, cada sección tiene un pequeño repaso, ¿no? A ver, el primer ejemplo dice, un recipiente contiene 23 kilogramos de agua a 80 grados centígrados. Dice, si el 40% del agua está como líquido saturado y el resto como vapor, a ver, dice que el 40% está como fase líquida, ¿no? ¿Cuánto es fase vapor? A ver, de su lógica. Si tenemos esta información. 60% está como vapor. 60% está como vapor, ¿no? Entonces dice, determine la presión del recipiente, la calidad y la entalpía, ¿no? Nuevamente, en este caso el problema nos da la temperatura. Eso quiere decir que nosotros nos tenemos que ir a la tabla para el agua, que es el fluido de interés. Ahí, ¿dónde es la temperatura? A ver, es de 80 grados. Nuevamente, ¿no? Me voy a la tabla que me da la información de la temperatura. Aquí están los 80 grados, ¿sí? Y aquí obtengo la información de la presión de saturación, el volumen específico de la fase líquida, el volumen específico de la fase de vapor y aquí en la entalpía puedo tener información de la entalpía del líquido saturado, bueno, de la fase líquida, la entalpía de la región de coexistencia líquido-vapor, ¿sí? Y finalmente, la entalpía de gas, ¿no? Aunque esencialmente lo que vamos a ocupar principalmente es la de la fase fluida y la región de coexistencia, ¿no? O sea, digamos, estas dos columnas, ¿no? Digamos, donde es el H sub F y el H sub FG, ¿sí? Entonces, 0,80 grados, ¿no? Entonces, me llevo este dato para la entalpía, y para la región de coexistencia, ¿no? Entonces, nuevamente, me llevo toda la información que antes me estaba llevando, ¿no? Que es la temperatura de saturación, la presión de saturación, el volumen del líquido, el volumen del gas, la entalpía de la fase fluida y la entalpía de la región de coexistencia, ¿no? Por ejemplo, es que esta entalpía se calcula a partir de la diferencia de la fase de la entalpía del vapor menos la entalpía del líquido, ¿no? Y es a lo que se refiere a esta entalpía que está aquí en medio como H sub FG, ¿sí? Bueno, a ver. Entonces me llevo toda esta información, me la echo a la bolsa y me la llevo. ¿No? A ver, aquí ya escribimos los datos para la temperatura de saturación, la presión de saturación, el volumen de fluido, el volumen específico del gas, ¿no? A ver, bueno, y acá abajo también ya se escribió, esto salió de la tabla, la entalpía de la fase fluida y la entalpía de la región de coexistencia líquido-vapor, ¿no? Luego, a ver, no dice que determinemos la presión. Bueno, la presión la sacamos a partir de la tabla, ¿no? Eso que no se nos olvide. La calidad. La calidad, nuevamente, acuérdense que es la masa de la faz del vapor entre la masa total, ¿sí?
Entonces, nosotros, si tenemos que la masa es la masa total es de 23 kilogramos y el 60% está como vapor, el 60% de 23 kilogramos, ¿cómo obtenemos el 60% de 23 kilogramos? Ya lo hicimos en un problema anterior. Una regla de 3, ¿no? Pero bueno, si hacemos una regla de 3, el 60% de 23 kilogramos es 13.8, ¿sí? Si dividimos 13.8 entre 23 kilogramos, nos da 0.6, ¿no? Entonces ya pudimos determinar cuál es la calidad, ¿sí? Desde cuenta que, de pasos, lo olvidé mencionar en el problema anterior, ¿no? Desde cuenta que el número que nos ha salido de la calidad está entre 0 y 1, ¿no? Digamos, es consistente. Por ejemplo, aquí 0.6 con los valores permitidos para la calidad, ¿sí? Esto por favor que no se les olvide. A ver, entonces, a ver. Ya la presión la determinamos de la tabla. La calidad la acabamos de determinar y la entalpía la podemos determinar a partir de esta ecuación que está aquí escrita, ¿no? Desde cuenta que ocupa la calidad que calculamos y estos dos valores que los sacamos de la tabla, ¿sí? Si los sustituimos, la entalpía de la fase fluida es 335.02 kilojoules entre kilogramo, más 0.6, que es la calidad, por 2.308 kilojoules entre kilogramos, que vienen de la tabla, ¿no? Y pues ya, simplemente sustituimos, hacemos los productos y ya encontramos que la entalpía específica vale 1.719.8 kilojoules entre kilogramos. ¿Sí? A ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Dudas, preguntas? No, profe. Bueno, a ver, vamos con otro problema. Dice, a ver, un recipiente contiene 18 kilogramos de agua en una mezcla líquido-vapor. Es decir, estos 18 kilogramos es la masa total de la sustancia, que es agua, ¿no? El vapor en el recipiente tiene un volumen específico, promedio, digamos, de 1.5 metros cúbicos entre kilogramos, ¿no? Digamos, este es el promedio o el total. Si la mezcla está a una presión de 50 kilopascales, determina la temperatura, la calidad, la entalpía y el volumen de la fase de vapor, ¿sí? A ver, nuevamente me voy a la tabla del fondo, que me dé, que de hecho es aquí esta primera. Tengo que buscar la presión a la cual está el líquido, que es de 50, bueno, que está en la sustancia, que es de 50 kilopascales. La tabla me da la información, en este caso, de la temperatura de saturación, el volumen específico de la fase líquida, el volumen específico de la fase de vapor, y también me da la información de la entalpía de la fase líquida y la entalpía de la región de coexistencia líquido-vapor. Bueno, a ver, entonces me llevo nuevamente toda esta información, me la echo en la bolsa y me la llevo aquí arriba. Simplemente ya lo escribimos, ¿no? A ver. Escribimos la temperatura de saturación, perdón, la presión de saturación que es de 50 kilopascales, la temperatura, ya que es invertido, perdón, que es de 81.32 centígrados que salió de la tabla, el volumen de la fase fluida, el volumen de la fase del gas, ¿sí? Y acá abajo, bueno, me adelanto un poco que esto vino de la entalpía de la fase fluida, igual la escribimos, que viene de la tabla, ¿no? A ver, entonces, el problema primero nos preguntaba por la temperatura. Así la determinamos a partir de la tabla. La calidad la podemos determinar a partir de esta definición de calidad, la cual involucra el volumen promedio que nos da el problema,
Dense cuenta que el problema nos da el volumen promedio. Y esos volúmenes de la fase fluida y de la fase gas nos los da la tabla, ¿sí? Si sustituimos los valores de lo que corresponda y hacemos las operaciones indicadas, encontramos que la calidad es de 0.46, ¿no? Lo cual es entre 0 y 1 y es consistente, ¿sí? Ahora, para determinar la enthalpía total, la enthalpía específica del sistema, pues no hay más que seguir esta ecuación que ya ocupamos en el problema anterior. Aquí estos 340.5 es la entalpía de la fase fluida, más la calidad, más el producto de la calidad, que lo determinamos previamente, por el producto multiplicada por la entalpía de la región de coexistencia líquido-vapor. ¿Sí? Si hacemos los productos, pues ya nos da aquí este número, ¿no? Luego, lo último que nos pide calcular el problema es el volumen de la fase de vapor. ¿Sí? Nuevamente, acuérdense que la calidad se escribe como la masa, es otra definición de la calidad es la razón entre la masa del gas entre la masa total, ¿no? Entonces, de aquí podemos determinar la masa del gas, ¿sí? Que es la calidad que determinamos previamente, aquí arriba, por la masa total, que es donde nos da el problema, que es de 18 kilogramos, ¿no? Entonces, si hacemos el producto de la masa total por perdón, aquí está, de la calidad por la masa total, nos da la masa del gas. Sí, la masa del gas, del vapor, ¿no? Si queremos conocer el volumen de la fase de vapor, el volumen total, no hay más que multiplicar la masa del gas por el volumen específico del gas. Este volumen específico del gas nos lo dio la tabla y está aquí, ¿no? Es este número. Que aquí se escribe nuevamente y eso se multiplica por la masa total, la masa del gas, perdón, ¿no? Que determinamos aquí arribita. ¿Sí? Si hacemos este producto, pues ya nos dice que la masa, el volumen total que ocupa el gas es de 26.987 metros cúbicos. Y aquí llegó el problema. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Preguntas, dudas? No, profe. Creo que no, profe. Ok, pues, bueno, a ver. Digamos, ya hasta aquí, digamos, estos son algunos ejemplos de problemas resueltos para cada una de las secciones que discutimos. Ahí. Que discutimos por aquí, ¿no? Bueno, a ver. Ya desde, creo que no recuerdo cuándo les mandé ya una tarea que tiene que ver con estos temas. Por favor, les pido que la empiecen a realizar y quien ya le empezó, por favor, ya termínela, ¿no? Ya propiamente, ahorita ya acabamos de revisar los problemas resueltos para que por favor comiencen ya a completar esa tarea, ¿sí? Sí recibieron la tarea, ¿verdad? Sí. Ok, pues. Bueno, a ver. Ay, regreso tantito, ¿no? ¿Cuándo tenemos, profe? ¿Mande? ¿Hasta qué día tenemos? Espérame, hoy es jueves, hasta el próximo miércoles, ¿no? Ah, sí. Digamos, como hoy acabé de revisar los problemas, pues bueno, a partir de hoy corre el tiempo, ¿no? Tienen hasta el próximo miércoles para, por favor, entregarme esa tarea. Sí, ¿Sí? está bien, gracias. Ahora, a ver, regreso un ratito. Si se dan cuenta, bueno, a ver, todos los problemas que aquí que discutimos en este PDF, hacen uso intensivo, pues, de las propiedades de esta tabla. ¿Están de acuerdo? De hecho, nos da más información, ¿no? Pero bueno, más adelante quizás sea de utilidad. Pero bueno, si se dieron cuenta, todos los problemas que discutimos en la clase anterior, los problemas que hoy discutimos, hacen uso intensivo de la tabla, ¿no? Porque pues simplemente hay que buscar la presión o la temperatura a la cual está el sistema. Eso nos permite conocer la temperatura o presión de saturación dependiendo
qué datos nos da el problema, el volumen específico de la región líquida, de la región del vapor, la entalpía del líquido, la entalpía de la región de coexistencia líquido-vapor. Digamos, pues sí, ¿no? Esas tablas, pues parecen ser de mucha utilidad, ¿no? Pero ¿creen que sea muy práctico? O bueno, digamos, entre tanto número, cuando alguien se puso a hacer esa tabla, la persona que lo haya hecho, además de hacer los experimentos, de hacer las pruebas, pues tuvo que ponerse pues, a redactar, ¿no? A escribir dato por dato, uno por uno, ¿no? Digo, somos seres humanos, podemos cometer errores, ¿no? Un error que pudiera suceder es que hay un error de tipografía, ¿no? Cambian un número por otro, cambian por error la posición de un punto a otro, bueno, y lo escriban en algún otro lado, o puede que nosotros, como lectores de la tabla, pues nos confundamos, ¿no? Bueno, bueno, a ver, ¿qué opinión tienen al respecto? ¿Es práctico o no es práctico? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, chicos? Pues ahí ya viene todo, ¿no? Ya solamente es aplicarlo en la fórmula. Pues sí, o sea, digamos, podríamos irnos por las tablas, pues sí, digamos, la información ya está aquí, no la podemos llevar, pero pues bueno, lo pregunto pues por el hecho de que pues, siempre puede haber algún error, ¿no? Y luego también hay que irse a buscar la tabla para cada sustancia termodinámica, ¿no? O sea, digamos, aun cuando sí tiene un uso práctico, ¿no? Un uso, que de hecho posiblemente en la industria lo puedan necesitar, pues bueno, igual a veces hay, repito, errores de quien imprime las tablas o errores que uno pueda tener al hacer la lectura, ¿no? Alguna confusión. Que digo, es normal, ¿no? Bueno, y esto lo comento, pues porque, pues bueno, a veces esto, pues, puede ser un poco tedioso, ¿no? Está dependiendo por completo de las tablas, de tenerlas a la mano, de que estén bien escritas, de que lo leamos bien, ¿no? Ojalá pudiéramos, y es a lo que vamos, estudiar las propiedades del líquido o del gas, eh, digamos, de una forma general, ¿no? De una forma en la cual nosotros podamos hacer un cálculo, determinar cada una de las propiedades que hemos discutido en los problemas, ¿no? Que hemos platicado, ¿no? Y eso lo comento más como una introducción a lo que es la siguiente sección, ¿sí? Que se llama gases ideales y gases reales, ¿sí? Bueno, a ver, si ustedes se dieron cuenta, las tablas nos relacionaban la presión, el volumen específico y la temperatura, ¿no? Si nosotros, digamos, ahorita dependimos de las tablas, ¿no? Pero si nosotros pudiéramos ser capaces de encontrar alguna ecuación general que nos relacione estas tres variables termodinámicas, a ver si salió esto, perdón. Si nosotros pudiéramos ser capaces de encontrar una ecuación general que nos relacione la presión del sistema, el volumen específico del sistema o total, y la temperatura del sistema, a esa ecuación se le llamaría una ecuación de estado, ¿sí? Y digamos, en la práctica, ¿no? En la práctica diaria, los ingenieros químicos o cualquier persona que trabaje en la industria, en algún tipo de máquina que ocupe, que realice algún proceso termodinámico, pues siempre le gustaría conocer esta ecuación de estado. ¿Por qué? Pues porque una ecuación, como cualquier otra ecuación que seguramente ya están familiarizados, pues le sirve para calcular una cantidad en términos de otra, ¿no? O de otras en este caso, ¿sí? Entonces, idealmente nos gustaría conocer ecuaciones que nos relacionen la presión, la temperatura y el volumen de la sustancia para poder, dependiendo del problema que tengamos enfrente, teniendo un par de ellas,
determinar una tercera propiedad, ¿sí? Por ejemplo, ay, cerré el archivo. Espérenme. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, la presión y la temperatura, con una ecuación podríamos determinar, por ejemplo, el volumen específico, ¿no? O si tuviéramos el volumen específico y la temperatura determinar la presión, ¿no? O cualquier combinación de ellas, ¿no? Entonces, a ver, idealmente, en un mundo donde todo fuera bonito y perfecto, pues ojalá siempre pudiéramos determinar ecuaciones de estado, ¿no? Y además esa ecuación de estado ojalá pudiera describir perfectamente todas las fases en las cuales puede estar un sistema. Desafortunadamente, eso no sucede en la realidad y, digamos, hay ecuaciones de estado casi para, bueno, no casi, bueno, hay ecuaciones de estado que describen cada fase o pares de fases, ¿no? Más adelante vamos a ver una lista, ¿no? De ellas. Pero la primera ecuación de estado y lo primero que vamos a revisar es la ecuación del gas ideal, ¿sí? A ver, esta fue una tarea que ustedes hicieron. A ver, ¿se acuerdan qué definición o qué entendieron de lo que es un gas ideal? A ver, ¿se acuerdan qué es un gas ideal? Es un gas donde toda la energía interna es del tipo cinética y las moléculas chocan entre sí de forma elástica. Ok. Ok, la primera parte, sí estoy de acuerdo. La segunda se refiere más bien a un gas real. A ver, retomo parte de lo que usted nos acaba de decir. Efectivamente, un gas ideal, imagínense en moléculas de un gas, ¿no? O sea, las moléculas de un gas siempre se están moviendo, ¿no? Es decir, tienen energía cinética. Pero un gas ideal es aquel que tiene las moléculas del gas, pero entre las moléculas no se ven, ¿no? Es decir, son invisibles unas a las otras. Un gas ideal es aquel gas en el cual se considera que la interacción entre las moléculas es nula. Es decir, no hay interacción intermolecular entre las moléculas que conforman el gas, ¿no? Un gas ideal es eso, es un gas el cual considera que las moléculas no interactúan entre ellas. ¿Sí? ¿Todo claro hasta este punto? Sí. Ok, entonces, a ver, con esta suposición de que un gas ideal es aquel que considera moléculas de gas que no interactúan entre ellas, la ecuación de gas ideal es la que les presento aquí. ¿Sí? Es una relación bastante sencilla y se escribe como el producto de la presión del sistema por el volumen específico del sistema termodinámico por una constante R que se llama constante del gas por la temperatura en escala absoluta. ¿Sí? La temperatura absoluta. ¿Cómo se mide la temperatura absoluta en escala absoluta? En Kelvin. En Kelvin, ¿no? Entonces la temperatura que aquí va a aparecer siempre va a ser en kelvins, ¿no? Dense cuenta que esta es una de las relaciones más sencillas que puede existir, ¿no? Porque nos relaciona las tres variables termodinámicas que estábamos platicando, presión, volumen y temperatura, de una forma relativamente sencilla, ¿no? O sea, no hay mayor complicación, ¿sí? Esta R se le llama constante del gas y esta constante depende del gas que estemos considerando. Por cierto, aquí esta ecuación únicamente aplica para fases gaseosas, ¿no? Aquí lo que vamos a revisar únicamente es pensando en un gas. No vamos a pensar en un líquido, en ningún fluido, ¿no? Únicamente en gases. Por eso se llama ecuación de gas ideal, ¿sí? Y si es ideal, repito, es porque las moléculas que conforman el gas no interactúan entre ellas, ¿sí? Y sí tienen energía cinética, ¿no? Pero no hay interacción entre ellas, ¿sí? Digamos, esta es la ecuación
de trabajo, la ecuación importante que vamos a discutir ahorita en esta clase, ¿no? Ok, a ver, ¿alguna pregunta o duda con esta relación? No, profe. Ok. Ok, pues bueno, a ver, entonces, como les decía, esta R mayúscula se le llama de constante del gas y depende, pues, de cada gas, ¿no? Esa constante R se escribe en términos de otra constante que se llama R sub U, la cual se llama constante universal de los gases, ¿sí? Y está dividida entre la masa molar de la sustancia, ¿sí? Si ustedes se acuerdan de sus, ahí está, ahí, de sus clases de química del pasado, ¿no? Ustedes les presentaron lo que es la tabla periódica, ¿sí? Digamos, la tabla periódica, y este es un recordatorio, ¿eh? La tabla periódica les da muchísima información, ¿no? Pero bueno, a ver, primero, este es un recordatorio de la tabla periódica. Únicamente nos vamos a interesar en los que son los gases, por ejemplo, aquí los gases nobles, ¿no? Y aquí algunos gases que aparecen como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, ¿no? Lo relevante es que dentro de toda la información que les da la tabla periódica, les da la masa atómica, el peso molecular, ¿no? Tiene muchos nombres, que por ejemplo, en el caso del nitrógeno, por ejemplo, aquí dice que es de 14, ¿no? Las unidades de la masa molecular es gramos entre mol o kilogramos entre kilomol, ¿sí? Digamos, es un recordatorio porque esta M mayúscula que aquí aparece es la masa molar o peso molecular de la sustancia del gas, ¿no? Y este peso molecular, eh, digamos, no tienen por qué, bueno, digamos, de algunos sustancias se las pueden memorizar, pero si no es así, si no es el caso, por favor, tengan una tabla periódica a la mano, porque esa información se las da la tabla periódica, ¿sí? Por ejemplo, creo que casi siempre, el peso molecular aparece en la esquina superior izquierda, ¿sí? Pero bueno, cada tabla periódica les da bueno, les informa cómo es que les da la información, ¿sí? A ver, ¿sí se acuerdan de esto? Por favor, porque es importante. Sí, profe. Ok, pues, entonces, a ver, la constante R sin ningún subíndice que aparece en la ecuación de gas ideal, se escribe como una constante, que es R sub U, que se llama constante universal de los gases, y esta sí es una constante, en todo el contexto de la palabra, y está dividido por una M mayúscula que se le llama la masa molar o peso molecular del gas, ¿sí? Las unidades eh, de la constante del gas es Pascal por metro cúbico entre kilogramo por Kelvin, ¿sí? Esto es un recordatorio. Y por ejemplo, para la constante universal de los gases, esta sí es una constante y puede tener algunos de estos valores dependiendo de las unidades que estén ocupando, ¿no? La más común es esta, que está aquí escrita, y la segunda, ¿no? En el sistema internacional, ¿sí? En el sistema inglés, a veces es esta, ¿sí? O esta que está acá, ¿no? Pero bueno, a ver, aquí si puse esta información en esta diapositiva es porque esta constante es muy importante, ¿sí? El R sub U era constante, el U es universal. R sub U es la constante universal de los gases y puede tener algunos de estos valores, ¿sí? Ahora, aquí les he platicado de que la constante del gas se determina a partir de la constante universal de los gases y se divide entre la masa molar del gas, ¿no? O el peso molecular del gas, ¿no? Si quisiéramos conocer la masa total en kilogramos o gramos de la sustancia, M minúscula, la masa total en gramos o kilogramos de la sustancia se calcula
como el peso molecular o la masa molar, que nos las da la tabla periódica, multiplicada por el número de moles, N. ¿Sí? El número de moles, por si no se acuerdan, es la cantidad de átomos que existen en un mol de sustancia. ¿Sí? Es decir, ¿se acuerdan del número de Avogadro? Es el de 6.023 por 10 a la 23. Exacto, ¿no? Átomos. Es decir, el número de Avogadro nos dice cuántos átomos hay en un mol de sustancia. Y como usted lo acaba de decir, el número de Avogadro es 6.023 por 10 a la 23 átomos. Es decir, esta N está asociado al número de moles, ¿no? Es decir, al número de átomos de la sustancia. ¿Sí? Y bueno, multiplicando el número de moles por el peso, el peso molecular que está en gramos entre mol, los moles se eliminan y lo único que queda es la masa en kilogramos o en gramos. ¿Sí? Por cierto, por si... bueno, digamos, esto es por formalidad, les platico de dónde vienen las cosas, pero muchas veces los valores de la constante del gas y del peso molecular aparecen en tablas, ¿sí? De hecho, aquí está, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Aquí es un ejemplo de una tabla donde vienen en la primera columna un conjunto de compuestos o elementos, ¿sí? Su fórmula química, la masa molar, ¿sí? Y la constante del gas, ¿no? Además de otros datos importantes como la temperatura, perdón, los valores críticos, la temperatura, la presión y el volumen, ¿sí? Por ejemplo, a ver, el peso molecular tiene que ser consistente con lo que aparece en la tabla, ¿no? A ver, ¿sí te acuerdan que el agua se escribe como H2O, verdad? Sí. Eso quiere decir que el agua está con una molécula de agua, está compuesto de 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces, literalmente, la masa molecular es la suma del peso molar de 2 átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno. ¿Sí? El átomo de hidrógeno es el más ligero, no sé si se alcancen a ver, pero el peso molecular es de 1 y el peso del oxígeno es de 16. ¿Sí? Entonces, tenemos 2 átomos de hidrógeno, que sería 2 por 1, 2, más 16 gramos sobre mol del oxígeno nos da estos 18 kilogramos entre kilomol o gramos sobre mol. ¿Sí? Es decir, la masa molar que ustedes puedan ver aquí escrita tiene que ser consistente con la información que les da la fórmula química. ¿Sí? Bueno, esta es solo una nota por si quieren saber de dónde viene esto, pero bueno, si no es el caso, pues bueno, solamente tengan a la mano ese tipo de tablas, que bueno, aquí yo se las presento y cuando les mande las diapositivas la van a poder consultar. Pero bueno, aquí lo relevante es que, como aquí es el comentario, ¿no? Los valores de la constante del gas y del peso molecular o la masa molar siempre están tabulados, ¿sí? Y que esto, por favor, no se les olvide. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? No, profe. Que pues, digamos, la ecuación de gas ideal que aquí les presenté en términos de la presión, de volumen específico, de la constante del gas y de la temperatura puede ser expresada en diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, si se acuerdan, el volumen total se calcula como la masa por el volumen específico. En este caso, si hacemos esta sustitución, la ecuación del gas ideal se calcula como la presión por el volumen total por la masa de la sustancia por la constante del gas, por la temperatura, ¿no? O acordándose que el producto de la masa total por el volumen, la constante del gas, se puede escribir como la masa molar por el número de moles por la constante del gas. Y acordándose que la constante del gas es el RU entre la masa molar. O sea, esta cantidad se puede expresar como el número de moles por la constante universal de los gases, ¿no? Otra forma de expresar la ecuación del gas ideal es a través de esta ecuación, que es la presión por el volumen total, por el número de moles, por la constante universal de los gases, por la temperatura. ¿Sí?
U otra forma de, digamos, esta diapositiva les presenta todo un conjunto de formas de escribir la ecuación de gas ideal. Otra forma sería escribir el volumen total del sistema en términos del número de moles por el volumen específico molar, que se denota con esta V minúscula con una rayita. El volumen específico total es volumen específico por unidad de mol. ¿Sí? Aquí está en metros cúbicos entre mol. La ecuación de gas ideal también se puede expresar como la presión por el volumen específico molar, igual a la constante universal de los gases por la temperatura, ¿no? Bueno, esta diapositiva en general les presenta diferentes maneras de escribir la ecuación del gas ideal. Regularmente la más común a utilizar va a ser esta, ¿sí? Y quizás alguna de estas dos, ¿no? Depende del problema, ¿no? Y ya, ahorita vamos a ver ejemplos resueltos al respecto, ¿sí? Pero bueno, estas son las más comunes. Luego, a ver, un ejemplo muy típico, muy común, es que, por ejemplo, tengamos un gas, ¿no? Un gas ideal, la misma sustancia, y esté con la misma masa, ¿no? Tenemos dos gases ideales de la misma sustancia, con la misma masa, pero en estados distintos, ¿sí? Eso significa que para cada par de estados vamos a tener una ecuación de este tipo para el estado 1, P sub 1, B sub 1, M sub 1, R sub 1 y T sub 1, ¿sí? Si la masa es la misma y por ende la constante del gas es la misma, ambos estados se pueden relacionar mediante esta ecuación que está aquí escrita, ¿no? Es decir, si tengo una misma sustancia, ¿sí?, que está en dos estados distintos, ambos estados se pueden relacionar mediante esta ecuación que está aquí escrita, ¿sí? Es decir, simplemente M por R se iguala para cada uno de esos estados y obtenemos esta ecuación que está aquí, ¿sí? Bueno, a ver, continuamos. ¿Sí ven mi pantalla y me escuchan? Sí, profe. Bueno, entonces, como les decía, si tenemos una misma sustancia, un mismo gas ideal, el cual está en los mismos estados y tiene la misma masa, ¿sí? Ambos estados se pueden relacionar mediante esta ecuación que está aquí escrita, ¿sí? Ahorita vamos a resolver un problema con esto. Digamos, sobre esta discusión, solamente un recordatorio. Un gas ideal es un gas que no considera interacciones entre moléculas, por eso se llama ideal, ¿no? Sería como este es el modelo más simple de un gas, ¿no? Y como veremos próximamente, más adelante, un gas real es aquel que sí considera interacciones moleculares, ¿no? A bajas densidades. ¿Sí? ¿No? Y bueno, a ver, como ejemplo. Me equivoqué. Como ejemplo como ejemplo de aplicación de esta última ecuación que está aquí, vamos a revisar un problema y aquí llegará la clase, ¿no? Este PDF después se los hago llegar, no me dejen, avanzamos un poco. Dice, la presión manométrica de un neumático se mide en 210 kilopascales antes de un viaje, ¿sí? Después, bueno, hacemos un viaje, rueda la llanta, y 220 kilopascales después del viaje. En una ubicación donde la presión atmosférica es de 95 kilopascales, ¿sí? Ay, a ver, espérenme, tengo que conectar mi computadora. Espérenme 2 segundos.
Perdón, ya, a ver, ya volví. A ver. Dice, la presión manométrica de un neumático se mide en 210 kilopascales antes de un viaje y 220 kilopascales después del viaje, en una ubicación donde la presión atmosférica es de 95 kilopascales. Suponiendo que el volumen del neumático permanece constante y la temperatura del aire antes del viaje es de 25 grados, determina la temperatura del aire en el neumático después del viaje. ¿Eh? A ver, la presión manométrica, que aquí comenta al inicio, es la presión que se mide, ¿no? Que le medimos a una llanta, ¿no? Pero bueno, esa llanta no es la presión, perdón, esa presión que nosotros medimos con, no me acuerdo cómo se llama la pieza con la cual se mide la presión de la llanta. Recuérdame, por favor. Digamos, no es la presión absoluta, ¿no? La presión absoluta se calcula como la presión manométrica más la presión atmosférica. ¿Sí? Eso quiere decir que antes del viaje, la presión absoluta en el sistema es de 210 kilopascales, que es la presión a la cual está antes del viaje, más la presión atmosférica, que es de 95 kilopascales. Si hacemos esta suma, nos dice que la presión antes del viaje, la presión absoluta, es de 305 kilopascales. Y la presión después del viaje, es la suma de la presión manométrica que se mide, que es de 220 kilopascales, más la presión atmosférica, que esta no cambia, ¿no? La presión atmosférica, esa es la misma. Estamos suponiendo que es la misma, ¿no? Si hacemos esta suma, nos da que la presión absoluta es de 315 kilopascales. Luego, acá la temperatura nos las da el problema en grados centígrados. Como lo mencioné, tenemos que convertir la temperatura a grados Kelvin, ¿no? Es decir, en escala absoluta. Y por si no se acuerdan, la temperatura, bueno, la forma de convertir la temperatura de grados centígrados a grados Kelvin no es más que elevar la temperatura en grados centígrados 273.15. ¿Sí? Si hacemos esto, antes del viaje, la temperatura T sub 1 vale esto, ¿no? Ahora, de la ecuación de gas ideal, de la ecuación que aquí acabamos de describir, dense cuenta que el aire, la masa de aire que está dentro del neumático es la misma antes y después del viaje, ¿no? Y el volumen, estamos suponiendo que es el mismo, ¿no? Dice el volumen permanece constante. Eso quiere decir que de esta ecuación que está aquí planteada, que es la que discutimos justamente aquí al final de la sección, como B1 es igual a B2, esto se puede eliminar. ¿Están de acuerdo? B1 es igual a B2. ¿Sí? Sí. Entonces, y si nosotros ya conocemos la temperatura antes del viaje, lo único que y conocemos las presiones, P1 y P2, ¿sí? Pues simplemente podemos despejar la temperatura final de sub 2, que es la temperatura después del viaje, ¿no? Este despeje, pues es este que está aquí indicado, ¿sí? Si sustituimos valores, dice que la presión después del viaje, que es P sub 2, es de 315 kilopascales, ¿no? Entre la presión P sub 1, que es la presión antes del viaje, que es de 305, ¿sí? Y eso se multiplica por la temperatura antes del viaje en escala absoluta. Si ustedes suman 25 más 273.15, les va a dar 298 kelvins, ¿sí? Si ustedes hacen ese producto, les da 308 kelvins, ¿sí? Si lo quieren regresar a la temperatura a escala Celsius, pues no queda más que a estos 308 kelvins restarles 273.15, ¿no? Si ustedes hacen bueno, lo regresan a grados Celsius, les da que la temperatura de la llanta después del viaje es de 34.7 grados Celsius, ¿no? Y tiene sentido, ¿están de acuerdo? Pues cuando una llanta de un auto o de una moto, por ejemplo, está rodando, hay fricción con el suelo a veces está caliente, ¿no? Eh, digamos, la temperatura tiene que aumentar, ¿están de acuerdo? Sí. Tiene sentido, ¿no? Esto que estamos aquí refiriéndonos. Bueno, a ver, preguntas, dudas con este problema. Profe, entonces, cuando
el volumen o la presión se mantenga constante, lo eliminamos de la fórmula. Es cuando la masa se mantiene constante, o sea, cuando la masa se mantiene constante, encontramos esta relación. Si tenemos algún sistema en el cual la masa es constante y tenemos un sistema en dos estados, esta ecuación se vale. En este caso, en particular, resultó que además de que la masa era una constante, el volumen resultó ser una constante y se nos simplificó. ¿Sí? Pero sí, digamos, si el volumen y la masa del sistema es constante, la ecuación de gas ideal para dos estados se simplifica a esta expresión que está aquí. Ay, perdón, solamente esto de acá. Y si la presión fuera constante, sucedería lo mismo. Ah, claro. Si sucede que la presión es constante, se simplifica, ¿no? Por ejemplo, supongamos que la masa es la misma, la presión es constante, pero el volumen por alguna circunstancia es diferente, sí se simplifica. Siempre que en algún problema nos diga que tenemos alguna variable termodinámica que es constante, por ejemplo, aquí explícitamente nos dijo que el volumen es constante, se elimina, claro. Pero, Okay. pero esto es únicamente cuando tenemos dos estados, ¿sí? O sea, esto únicamente sucede cuando estamos comparando dos estados de un sistema termodinámico, ¿sí? Si por alguna razón, de hecho lo vamos a ver en la siguiente clase, tuviéramos un sistema que solamente nos da, por ejemplo, una presión y una temperatura, la pregunta sería, bueno, pues si te estamos dando la presión, si te estamos dando la presión, si te damos la presión y la temperatura de una sustancia, la constante R de la constante del gas se puede obtener de una tabla. Entonces uno puede tener el volumen, ¿está de acuerdo? Sí. Ok, digamos, depende del problema, ¿no? Aquí en este problema que resolvimos tenemos un sistema que estaba en dos estados, por tanto pudimos ocupar esta ecuación. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿Comentario? Ninguno, profe. Pues van a ver. Ay, ay, ay. Bueno, pues entonces hasta aquí llegaría la clase de hoy. Bueno, hasta aquí la dejaríamos. Si no hay algún otro comentario, pregunta, duda, pues hasta aquí llega esta clase. Ya mañana vamos a continuar con otros ejemplos sobre el gas ideal. Bueno, más ejemplos y discutir un poco sobre ello. Y también vamos a platicar sobre gases reales. Bueno, es cierto, no sé si acá estamos sobre gases reales, pero vamos a ver más ejemplos de gas ideal. ¿Sí? Si no hay más, pues hasta aquí llega la clase de hoy. Gracias, profe. Sale, pues, nos vemos, nos escuchamos mañana. Bye.